Muy buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Es un privilegio para mí estar con ustedes este día domingo compartiendo la palabra y comenzando un nuevo tema que estuvo su pastor hablando, anunciando en Facebook. Estuvo ahí colocando en cuanto a la mayordomía, de comenzar este tema tan importante, lo que es la mayordomía, y que vamos a comenzar hoy viendo esto de la mayordomía, lo que tiene que ver el significado y lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender, ¿sí? Pero espero estén bien, estén terminando una linda semana. Se vino el frío, no sé cuánto estará haciendo de frío allí en Tucumán. Aquí está haciendo bastante frío, estaba en 0 grados hoy, así que bastante frío en la madrugada aquí de Buenos Aires. Pero más allá del frío podemos reunirnos y estudiar la palabra de Dios. Así que te animo a orar con tu familia o con las personas que estén alrededor tuyo, o si estás solito, te animo a que podamos orar y pedir a Dios que este tiempo de cada domingo que vas a estar aprendiendo en cuanto a la mayordomía, orar para que Dios te ayude a comprender y entender de una manera bíblica que Él dice en su palabra en cuanto al tema de la mayordomía, y que seamos diligentes. Ayer daba un estudio con un grupo de hombres y veíamos a Esdras, y dice que él era diligente en las escrituras, y después da todo un proceso en el versículo 10, y se los voy a leer para comenzar. Creo que puede dar un aporte muy importante. Esdras capítulo 7, versículo 10, antes de comenzar orando. Esdras 7, 10 dice, eh, versículo 6, era escriba, diligente de la ley de Moisés. Dice que era escriba, un escriba era alguien que enseñaba la ley de Dios, la comunicaba, y sabemos que Jesús lidió con los escribas y fariseos, gente que tenía un conocimiento de la ley. Pero miren el versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón, dice, para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nos da todo un proceso de lo que Esdras hace hacia la ley. Pero es importante que cuando él dice que era diligente, meditaba en Proverbios, que dice que está la persona que es negligente, la persona que es perezosa. Pero Esdras, siendo escriba, era diligente en la ley de Dios. Ahora, Esdras tranquilamente, y un escriba, él podía memorizar la ley de Dios y podía escribirlo de memoria al libro de Dios que tenía que ver con el Pentateuco, y él tenía esa capacidad de memorizar y escribirlo de memoria. Imagínense la capacidad, por ser diligente en el estudio, y él tenía esa capacidad de memorizar y escribirla de memoria. Y después dice que Esdras hacía todo, y es lo que quiero comenzar orando y con esa oración. Dice que lo primero que él preparaba su corazón antes de todo lo que va a avanzar Esdras. Lo primero que hacía es preparar su corazón. En esta mañana, vos y yo tenemos que preparar nuestro corazón pidiéndole a Dios que Él obre en nuestro corazón y que Él haga su obra maravillosa en nuestra vida. En oración decir, Señor, prepara mi corazón para esta mañana. Para, lo segundo, inquirir la ley de Dios. Dice que él preparaba su corazón con el objetivo, y fíjense que hay varios para. El primer para es que él prepara su corazón. El segundo para inquirir, para adquirir dentro de él, en sus pensamientos, en su corazón, lo que iba a leer de parte de Dios. Él lo tenía que inquirir, o sea, que quede depositado dentro de él. Pero no solo que tenga un depósito, sino que él dice para cumplirla. O sea, el desafío de preparar el corazón, de que ese depósito de la ley de Dios quede dentro de el corazón de Esdras y gobierne su ser. Él dice que era el desafío para cumplirla. Y eso es lo importante, que vas a estudiar de la mayordomía. Viene la parte de que cumplas, no por algo litúrgico ni religioso, sino porque hay que practicar la escritura. Y ahí viene la transformación, cuando uno practica y obedece la escritura. Y Esdras tenía la capacidad de inquirir, de preparar su corazón y de practicarla. Él era la persona que debía modelar lo que él iba a leer, y después lo último, dice, para enseñarla en Israel y enseñar sus estatutos y decretos. O sea, vieron, hay un proceso. Y en ese proceso está la preparación, está la parte de absorber, está la parte de empezar a practicarla, y está la parte de enseñar a todo Israel. Eso es lo que vos y yo tenemos que hacer.
En esta mañana es ahora en oración empezar a pedirle a Dios y cada día, cada semana, ante el estudio de la palabra, anda con un corazón preparado en oración y cada domingo llega preparado. Llega con tu tiempo devocional, llega con tu familia, reúnanse para orar antes de decir, no vamos a escuchar un hombre, vamos a escucharte a ti, Señor. Y eso va a ser la diferencia y después la parte donde vas a indagar, donde vas a escarbar en lo que acabas de leer, después te vas a desafiar a cómo ponerlo en práctica, de lo que has escuchado, de cómo trabajarlo en tu familia, de cómo vas a escuchar de la mayordomía, de cómo vas a empezar a trabajarlo y llevarlo a la práctica en tu diario vivir, con tu familia y que todo sea congruente con lo que vas a leer con tu vida y después que lo puedas enseñar. Que si empezás a ver, porque cuando uno obedece la palabra de Dios empezás a ver fruto. Vos empezaste y recibiste a Cristo y empezaste a obedecer lo que se te fue enseñando en un discipulado y ves fruto. Entonces eso te tiene que estimular a practicarlo porque Dios te quiere bendecir. No es, esa palabra se utiliza mal en el Evangelio de la Prosperidad, en diferentes iglesias que enseña mal, pero realmente Dios quiere bendecirte. Porque es un padre que quiere bendecir a sus hijos. Pero nosotros, cuando no pensamos en esto bíblicamente y correctamente, obviamos esa parte. Pero sabes que Dios quiere bendecirte en este tema de la mayordomía. Pero va a pasar mucho por lo que vos y yo hagamos. Y después poder enseñar a otros en este tema. ¿Por qué? Porque al practicar la Biblia, Dios ha puesto su mano y eso nos ayuda a poder enseñar a otros diciendo, mira, yo entendí esto y Dios me fue guiando y lo fui practicando y funciona. La obediencia trae bendición. Y podés guiar a otros, guiar a tus hijos cuando se encuentran en la parte de guiar una familia, que seas la persona para poder instruir a él o cualquier hermano en la fe que empiece a caminar con el Señor. Así que vamos a meditar en este versículo y vamos a orar. Y viene una persona, dijo, ¿no? El miércoles comenzábamos estudiando, bueno, venimos de hace 2 semanas estudiando la oración de Pablo y yo estudiaba un pasaje de Efesios y este comentarista decía qué importante es aprender a orar con la Biblia, ¿no? Y tomando la palabra de Dios y orando. Muchos hombres lo han hecho a lo largo de la historia y en esta mañana vamos a orar como Esdras vemos acá, elevar una oración de este tipo para que Dios bendiga el estudio de esta mañana. Oremos, Padre Santo y Celestial, en esta mañana vemos a Esdras, alguien diligente, queremos ser diligente en el estudio de su palabra, queremos tener hambre y sed por la escritura porque ahí escuchamos tu voz, te conocemos. Entendemos al Dios que servimos, que alabamos, entendemos mejor a nuestro Padre. Y Padre Santo, prepara nuestro corazón como Esdras se preparaba. Pero también queremos inquirir tu palabra, que ella gobierne nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra familia. Cada área de nuestra vida sea gobernado por la Escritura. Pero también queremos cumplirla, queremos obedecerla, queremos practicarla. Ayúdanos, enséñanos a cómo vivirla cada día. Pero también queremos enseñar en un discipulado, primeramente en casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas, y viceversa, que podamos edificarnos, pero también a otros poder enseñar lo que dice su palabra, pero realmente lo vamos a enseñar porque estamos viviendo y vemos su mano en nuestra vida y eso es la plataforma que da el poder enseñar, Dios, cuando vivimos tu palabra. Oramos para que este versículo sea una realidad en nuestra vida y el desafío para cada día, Dios, ser diligentes en estudiar tu palabra. Bendice a tu pueblo en Tucumán en esta mañana. Dios mío, yo desconozco cada situación familiar, Señor, que están viviendo, pero usted las conoce mejor que nadie y pido que usted supla conforme a cada necesidad. Y también te dejamos toda carga, toda preocupación en tus manos para poder escucharte, Dios, en esta mañana. Ayúdame a comunicar tu palabra, dame sabiduría y que sea tu Espíritu Santo obrando en esta mañana a través de mi vida y poder llegar a cada corazón por la obra de tu Espíritu Santo y tú nos quebrantes en esta mañana. Queremos ser sensibles como lo fue Josías, que dice que tuvo un corazón tierno cuando escuchó tu palabra. Señor, danos ese corazón para quebrantarnos en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en esta mañana comenzaremos con el estudio de la mayordomía y espero a Dios que como primer estudio, como introducción, voy a tomar como una introducción a lo que es la mayordomía y ver algunos aspectos y cada domingo se va a estar viendo después diferentes aspectos que uno puede ver de la mayordomía en diferentes áreas, pero hoy quiero comenzar con una introducción y tocándonos algunos temas, parándonos en un pasaje
que está en el Evangelio de Lucas capítulo 16, si pueden buscar en su Biblia Lucas capítulo 16, que estaremos estudiando en esta mañana y vamos a ver una parábola. El título de esta parábola es la mayordomía infiel de un hombre que fue mayordomo. Jesús va a dar una parábola. Es importante ver que en el capítulo 15 Jesús va a dar varias parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y Jesús va a apuntar en cada una de esas enseñanzas a lo importante del perdido, pero también va a hablarle a los fariseos. Y él les va a hablar a los fariseos a través de esas parábolas, va a hacer hincapié en mucho del corazón de ellos, da un enfoque muy importante del corazón de Dios como el Padre, o de la importancia de ese hombre que encuentra algo valioso, la moneda, y sabemos lo importante que es para Dios el perdido, pero también cuando habla del hijo que no se fue, que quedó en la casa, hace mucho hincapié en cómo eran los fariseos por el corazón que tenían, pero en el capítulo 16 Jesús comienza el versículo 1, dice, dijo también a sus discípulos. Jesús le va a enseñar, en este caso, la parábola con un enfoque a los discípulos, aunque al final va a hablar algo de los fariseos, pero el enfoque es hacia los discípulos y Él les va a enseñar, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15, vamos a estar estudiando en esta mañana, y acompáñame con la lectura, y presta atención a lo que dice el texto. Dice que en el 1 comienza hablando a sus discípulos, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía. Perdón, ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hasta ahí nomás la historia de hoy, esta hermosa parábola que nos va a dar mucha luz y claridad en cuanto a la mayordomía para comenzar en este domingo. Lo primero es que podemos ver al mayordomo, que él habla, dice que había un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones, y este, como todo hombre rico, tenía muchas fincas, tenía mucho ganado, tenía muchas cosas en cuanto a propiedad y en cuanto a dinero, y por eso dice la parábola un hombre rico. Ahora después habla de mayordomo. La palabra mayordomo tiene que ver con encargado, con administrador, con supervisador. En el original del griego significa oikonomos, y tiene que ver con alguien encargado, con alguien que administra, con alguien que supervisa los bienes de esta persona. Y vemos que había un mayordomo que estaba supervisando, estaba a cargo de los bienes de este hombre rico, y este hombre estaba como el administrador, aún tenía que ver con cada área de lo que esta persona tenía que ver. Ahora en el Nuevo Testamento podemos ver de que hay que ser administrador de la gracia, del Evangelio que Dios nos ha dado, podemos tocarlo en diferentes temas, pero en la línea general de lo que esta palabra significa, tiene que ver con alguien encargado de bienes, de terrenos, de fincas, lo tiene que saber administrar y a la misma vez tiene que supervisarlo correctamente. Eso significa alguien mayordomo. Después dice que este hombre, miren lo que dice, este hombre estaba, ahí utiliza la palabra que era un disipador, ahí vamos a ver que era un disipador, y dice que este hombre fue acusado
y esa palabra que usado tiene que ver con calumniar. En el original significa diablo, y el diablo es un calumniador, y tiene que ver con alguien que fue calumniado, a alguien que indudablemente estaba infringiendo con lo que estaba haciendo, con una mala motivación. Ahora, esta parábola nos va a mostrar o nos va a enseñar muchos temas importantes que te tienen que llevar a reflexionar. Te lo repito, esta parábola nos enseña temas importantes en cuanto a la mayordomía, de ver a este hombre que estaba a cargo, que debía supervisar y que sobre todo tenía que administrar, y te va a hacer reflexionar. Y la palabra reflexionar es importante porque tenés que hacer una pausa, tenés que realmente hacer clic en esta mañana en áreas, y necesitamos siempre, como cada jueves te digo, hacer una autoevaluación, y reflexionar y meditar en esta área de que Dios te ha puesto. De esta misma manera como el mayordomo en alguna medida, pero tenés que reflexionar. Y esto es lo importante. Lo primero que vamos a ver es la importancia de los roles. Mirá el versículo 1. Te habla del hombre rico, como bien te mencioné, pero te dice de que este hombre manejaba los bienes. La última parte dice bienes. Y si seguís la lectura, te habla de que había un hombre rico que era dueño, y después estaba el hombre que manejaba esto, que obviamente lo supervisaba, él era el quien debía administrarlo, él era el hombre que iba a rendir cuentas de esto. Ahora, entender los roles es importante. ¿Por qué? Porque el mayordomo, él administraba los bienes de este hombre. Ahora, cuando pensamos en este punto de entender los roles, y aún fíjense que el hombre le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y va a hablar de cómo él venía en su labor de encargado o administrador de sus bienes. Y eso te habla mucho de los roles, y nos muestra mucho los roles acá en este pasaje. ¿Por qué? Porque había un amo y había alguien que debía administrar todo lo del amo. Y eso pasa contigo y conmigo. Cuando hablamos de la mayordomía es entender los roles. Él debía entender que era mayordomo, y él tenía una tarea, y voy a seguir avanzando después cómo era todo ese tema, pero lo importante es entender los roles. Hay alguien rico y alguien que él está delegando todos los bienes a que alguien lo maneje. Y sabes que con Dios es lo mismo. Nosotros somos el mayordomo de parte de Dios. Dios nos ha confiado cosas a nosotros en nuestra vida. Y tenemos que entender los roles, y el rol de Dios es el dueño de todo lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Nosotros somos los mayordomos y Dios es el dueño de todo. El hombre rico era el dueño, y este hombre estaba solamente encargado de administrar y manejar lo de este hombre. Ahora, muchas veces sabemos teóricamente este punto, diciendo, bueno, Dios es el dueño, esto no me pertenece, no me pertenece a mí, yo entiendo cuál es mi rol, Leo, en esta mañana, yo sé que le pertenece a Dios, pero quiero que sea muy sincero, esto teóricamente siempre está en la mente de todo creyente, en mayor medida o en menor medida, pero si somos sinceros, muchas veces lo que decimos no se refleja en cómo vivimos, porque en cómo vivimos negamos totalmente lo que sabemos teóricamente, porque nuestros actos y nuestros hechos muestran de que yo soy el dueño y nada más. Es al revés, tenés que entender que Dios te dio cosas, ha puesto muchas cosas que vos hoy tenés que saber administrar, que estás encargado, que tenés que supervisar, pero vos no sos el dueño, ni yo soy el dueño, es Dios. Y hay bienes que le pertenecen a Dios, y por pura gracia te los ha dado. Deuteronomio te dice que Dios te ha dado el poder de hacer riquezas. Dios te dio el poder, pero ese mismo poder y esa misma capacidad viene de parte de Dios. Y yo quiero que entiendas, si entendemos realmente nuestro rol en todo esto. Porque cuando no entendemos nuestro rol, yo hago y deshago como yo quiero, porque yo soy el dueño. En cambio, cuando yo entiendo cuál es mi rol, yo sé que debo ser un siervo desde principio a fin. Cuando te hablo de principio a fin, desde el momento que llega Cristo hasta que llegues a la eternidad, sos un siervo, no sos un dueño. Y cuando una persona no entiende este rol,
se para en una postura. ¿Te acordás de Nabucodonosor? Y este hombre dice, ¿quién construyó esta Babilonia? ¿Quién fue? Jesús le habla a Pilato y le dijo, mirá, tenés autoridad porque te viene delegada de parte de Dios, si no, no la tendrías. Pilato no entendía el rol, él estaba ahí de ahí por providencia y pura misericordia de Dios. Y cuando vos y yo no entendemos el rol en la mayordomía, ahí nos metemos la pata, por decirlo así. En cambio, al entender el rol, te tiene que agarrar temor a vos y a mí. ¿Por qué? Porque estás manejando los bienes de Dios. Qué importante es entender nuestro rol como mayordomos, de que tenés que administrar. A veces pasa que podés estar en un trabajo de alguien que no es creyente y tenés temor. ¿Por qué? Porque querés cumplir y querés ser lo que debes ser en tu trabajo, pero cuando lo llevamos a lo espiritual no hay el mismo corazón ni el mismo temor. Y debería haber mucho mayor temor al saber de que Dios es el dueño y vos sos el administrador de todo lo que hoy te da. Y vamos a ver en cada área de que debes ser un buen administrador, alguien que está supervisando y alguien que está encargado y entiende esta parte. Ahora, yo quiero que o preguntarte si entendés cuál es tu rol. No solamente teóricamente. Eso es fácil. Porque quizás en algún momento sabes que todo le pertenece a Dios. Y yo creo que el creyente tiene mucha información a veces. Un montón. De todo tipo. De la iglesia, de los medios donde podés escuchar una prédica. Pero me pregunto yo, ¿por qué viven de la manera que viven si supuestamente ya lo saben? Te das cuenta, mucha gente sabe todo este tema. Quizás hoy ya a la mañana me decís, y no es nada nuevo, yo sé que es todo de Dios. La pregunta es si lo entendés, si eso está transformando tu vida y si produce cada día más temor al saber que estás manejando lo que le pertenece a Dios y nada te pertenece a ti. Entonces la importancia de entender los roles es muy importante. Y cuando alguien no entiende su rol, después se frustra, no tiene temor y muchas cosas pasan que podríamos hablar en esta mañana, pero no me quiero desviar del tema. Y lo segundo es entender la importancia del manejo. Miren lo que dice, el Señor, este amo, va a escuchar en el versículo 2 de que este hombre dice que hoy va cerca de ti y le va a hablar, dice que ya no vas a ser mi mayordomo, le dice el amo. Y él va a hablar y dice que obviamente fue acusado y dice que era disipador. Ahora la palabra disipador tiene que ver con alguien que eh, despilfarra lo que le han dado o separa y desparrama todo sin importarle nada y sin ver las consecuencias. Y este hombre estaba despilfarrando los bienes del amo. También este hombre estaba siendo acusado. ¿Por qué? Por esto mismo, porque estaba malgastando, no estaba administrando bien, no estaba supervisando lo que no le pertenecía a él. Y por eso, mirá, cuando este hombre no entiende el rol, mirá la actitud que tiene. Está malgastando, está derrochando todo lo que no es de él. ¿Por qué? Porque no entiende el rol. Él no es el dueño para tener esa actitud. Él no podía ser así, manejar, ser un disipador. Pero ¿sabes por qué pasaba? Porque en la mente y el corazón de esta persona, que Jesús da una parábola, te ayuda a pensar y a entender que cuando vos entendés tu rol, vos vas a tener un buen manejo. Pero cuando no hay eso, obviamente no entendemos la importancia de manejar las cosas. Este hombre no estaba manejando bien los bienes de su amo, él lo estaba malgastando. Él no entendía que los bienes no eran de él, eran de su amo. No le daba el derecho de actuar de esa manera. Él no tenía el derecho de actuar como estaba actuando. Él no podía despilfarrar todo. No era la actitud. No tenía que hacer así. Pero ¿sabes qué? Es re importante aprender a manejar lo que es de Dios. En cada área. Porque hay bienes que le pertenecen a Dios. Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que vemos en la tierra y de todo lo que pasa en tu mano. Dios es el dueño y tenés que aprender la importancia de cómo lo manejás. Dios te ha dado dinero para manejar. Este hombre manejaba riqueza. Era un hombre rico. Empieza el versículo diciendo, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y te habla de que este hombre era rico ahora. Y este hombre manejaba dinero. Él manejaba dinero de este amo y él tenía que aprender a manejar el dinero. Y como vemos,
Dice que estaba siendo acusado, calumniado. ¿Por qué? Porque había evidencias de que había un mal manejo del dinero. ¿Y qué tema el dinero, no? Jesús habla del... Hay muchos versículos que hablan del dinero, pero ¿sabés qué? Este tema del dinero es terrible hoy por hoy. ¿Cuánta gente se pelea por el dinero? ¿Cuánta gente está endeudada por el dinero? ¿Cuánta gente se enferma por el dinero? ¿Cuántos problemas hay en una casa por dinero? ¿Cuántas relaciones rotas por dinero? Lo que hace el dinero. El dinero a personas les lleva a vender la integridad de su propia vida. ¿Por qué? Por el mismo dinero. ¿Cuánta gente sacrifica la familia por tener más dinero? En vez de tomar lo que dice Pablo, de estar contentos y aprender a contentarse de acuerdo a cada situación. Hay gente que por dinero tiene como 2 o 3 trabajos y cuando uno charla con ellos, tienen lindas motivaciones, tienen lindas expresiones y hasta espirituales. Pero cuando uno excava en el corazón, muchos de ellos no quieren estar en casa porque saben lo que implica y todo lo que tienen que lidiar y porque hay cosas que no quiero y tampoco quiero aparentar, sino que quiero mostrar como otros tienen. Y hay todo un tema y una guerra en el corazón. El dinero es importante y como te dije, Dios nos da la capacidad de hacer dinero. El problema no es el dinero, el problema es cómo yo manejo y mi actitud hacia el dinero. Y ese es el problema. Hay que aprender a manejar el dinero y este hombre estaba gastando mal el dinero y por eso está siendo acusado. Ahora tenés que pensar cómo manejas el dinero en esta mañana. Mira, el dinero que viene todo a tu mano, Dios te da. Quizás estás en una buena empresa, en una buena fábrica, tal vez trabajas independientemente. No sé cuánto ganas, no es mi tema. El tema es cómo lo manejas. Si manejas tal vez a un presupuesto en cuanto... Y cuando entra ese dinero, mi pregunta es si al tenerlo en tu mano, pasa a Dios en ese pensamiento apenas lo tenés. Porque cuando no pasa a Dios es un problema. Aún Dios te habla de honrar las deudas. Y Dios te da esa capacidad. Imagínate, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos la capacidad para poder manejarlo. Pero ¿saben cuál es el problema? No me quiero alargar mucho, pero creo que da el tema, esta parte. Ayer yo hablaba de cómo nuestra mente quedó después de la caída, corrompida, cegada, que anda en la vanidad. Así queda nuestra mente y viene Cristo y Pablo nos anima a no conformarnos a este siglo, sino ser transformados en nuestra mente. Y Efesios dice renovados al entendimiento, como nuestra mente no se renueva. No entendemos qué importante es manejar ahora el dinero, porque antes lo manejabas de una manera. Hay gente que recibe el sueldo y lo maneja mal y aún gente que no llega se mete en deudas que no va a poder solventar. Hay gente que saca un auto y después no lo puede pagar a las cuotas del auto. Innecesario. Pero por no querer ser menos, pero por querer tener. Yo una persona, mira, te cuento, hablaba con una persona y él muestra su plan, viste lo que él tenía y parecía todo bonito. Y uno empezó a charlar y a hacerle preguntas específicas. Estaba con la soga al cuello. Había sacado un préstamo, estaba con el dinero, estaba trabajando de más, ya no servía como venía sirviendo. Todo te lo plantea lindo. Y había muchas cosas que tal vez él tenía que soltar. Era decisión de él, pero estaba viviendo, pero mal, ¿eh? O sea, cuando te hablo mal de que el ritmo de vida estaba alterado. Y cuando vos lo ves en los papeles, en la hoja, él se logró ver cómo estaba manejando y se llevó a tomar decisiones quizás que no fueron sabias. Pero ante su propia vista, para él estaba bien. Y yo quiero decirte esta importancia de aprender a manejar el dinero, de aprender a manejar la familia. La familia hay que aprender a manejarla, porque Dios te ha dado una familia, te ha dado hijos para aprender a manejar, te ha dado una esposa, te ha dado un esposo, si sos abuelo te ha dado nietos también, porque en una medida no sos el padre, pero aportás a eso y tenés que aportar de una manera bíblica. Dios te ha dado una familia para aprender a manejar, Dios te ha dado un cuerpo para aprender a manejar. Tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo, de descanso, de alimentación, de las cargas extras que asumimos y mucha gente eh, no administra ni maneja bien su cuerpo. ¿Y qué pasa? Tiene problemas de salud y por eso Pablo nos habla de que somos templo del Espíritu Santo.
y hay muchas cosas que debemos cuidar. Para algo están los médicos que te orientan a cómo tener un cuidado. En Ecuador estuve en Ecuador y me hice ver por un quiropráctico, que es cristiano, y él me explicaba mucho de cómo funciona nuestro cuerpo. Me dice, Leo, nuestro cuerpo es tan inteligente que él enseguida te muestra y te hace sentir en una parte de tu cuerpo cuando algo está funcionando mal. Y por eso muchas veces cuando no hay una buena alimentación tu cuerpo lo siente. Y por eso muchas veces aún en el manejo de cómo llevamos nuestro ritmo de vida afecta a nuestro cuerpo. Fíjate qué importante es manejar horarios, ritmo, en cómo, porque a veces hacemos de todo y a la misma vez no hacemos nada. Corres para todo lado pero no hay un objetivo hacia dónde corres. Y por eso es importante pensar en esto, no solo del dinero, de la familia, del tiempo cómo pasan como familia, tiempo para reír, para descansar, para compartir, para ver una buena película cristiana, para tener un tiempo devocional, un tiempo donde se pueden reír, un tiempo donde te dormís una siesta, un tiempo donde te acostás temprano, a qué hora comen, porque entre todo eso también hasta te ayuda en cuanto a la digestión, muchas cosas, algunos no lo ven importante, pero sabes que tu cuerpo lo empieza a sentir, después tu familia lo empieza a sentir, y está generando hábitos. Y eso es muy importante aprender a manejar, sin duda, a manejar bien el trabajo que Dios te ha dado. Muchos lo descuidan y no son buenos mayordomos del trabajo que Dios te ha dado. Y esto lo llevamos a la vida de la iglesia. Personas que no saben administrar el lugar de servicio que Dios le ha dado. Y hacen un mal manejo y vienen las divisiones, viene gente con amargura, con dolor, le dan lugar al diablo. ¿Por qué? Porque hay un mal manejo. ¿Cuántas iglesias por mal manejo? Y acá la iglesia se vuelve un imperio. Y todos opinan, todos quieren. Quiere prevalecer mi decisión, la tuya. Y hay un mal manejo. La iglesia es de Dios, vos sos un siervo. Si el Espíritu Santo va guiando decisiones, vos tenés la actitud que tenés que tener y manejá en el lugar que tenéis. Es re importante entender, y este hombre no entendía la importancia del manejo. Vos cómo se estás manejando hoy el dinero, la familia, el trabajo, tu salud, cómo estás manejando el ministerio. Mirá que eso le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. Y si hay un mal manejo, tenés que pensar por qué hay un mal manejo. Negligencia, falta de temor, te acostumbraste a que eso esté en tu mano y ya le perdiste el valor. Mirá, tenés que volver a darle valor. ¿Valor por qué? Porque el bien y lo que pasa en tu mano, familia, dinero, ministerio, trabajo, salud, te lo da Dios. Entonces dale el valor que tiene que tener porque eso es de parte de Dios. El manejo, la importancia del manejo. Tercero, la importancia de cómo debemos pensar al ser mayordomos. Esto es importante. Mirá el versículo 4. Dice, ya sé lo que haré, dice. ¿Sabes que este hombre iba a ser, ya perdía la mayordomía y este hombre va a pensar y va a decir, bueno, y qué interesante, él dice que él no podía acabar, no podía hacer zanjas de este trabajo, no podía vivir, dice él. Y él después dice, mendigar no, me da vergüenza. En otra versión dice, mendigar no puedo porque soy muy orgulloso. Dice, mirá, qué locura, ¿no? Le daba vergüenza, pero en otra versión dice que le daba orgullo, que no podía acabar. Pero él no tuvo vergüenza para hacer lo que iba a hacer, ¿vieron? Él empieza astutamente y ¿qué dice? Ya sé lo que voy a hacer, dice él. Dice, mira, voy a hacer, este es el plan. Va a buscar a la gente que le debía a su amo y él le va a bajar la cuenta. Y al bajar la cuenta, ¿qué va a hacer él? Al bajar la cuenta, después él se va a encontrar beneficiado. Por eso él dice, ya sé lo que haré. Este hombre se tomó el tiempo de pensar ante la situación. Me van a echar, yo vengo manejando mal, no entendí cuál es mi rol, entonces me encuentro entre la cuerda floja, pero si me echan, yo no voy a ir a zanjear, no quiero hacer eso. Y lo otro tampoco, me da vergüenza. Pero de la vergüenza está descargado el orgullo. Entonces él se pone a pensar diciendo, ¿qué hago ahora? Esto puedo hacer, ¿qué hago? De lo que le deben a mi señor, yo le voy a bajar la deuda y después de ello yo puedo ir a su casa y va a encontrar favor. Y él empieza con tres personas ilustra y él empieza a bajar, ¿qué? La deuda, y eso sabía que le beneficiaba a él. Imagínate, si te están bajando la deuda y te hacen un favor y después yo voy a tu casa, obviamente tengo una puerta enorme para que te acuerdes de mí y después yo de eso saco un beneficio. Bien astuto, porque él se tomó el tiempo de pensar. Ahora, él lo está ejecutando de un modo injusto porque aún le está robando, aunque el amo le alaba, y después vamos a ver lo que hace el amo, que la actitud no fue correcta, pero Jesús va a dar una aplicación de eso. Ahora, en este punto es la importancia de pensar como él está pensando, aunque él lo está haciendo de una manera injusta,
pero me encanta esa parte que dice, ya sé lo que haré. Para llegar a esa definición de saber qué iba a hacer, se tomó el tiempo de pensar, porque el amo le dice, ha sido un mayordomo malo, lo sabe, pero le dice, hiciste sagazmente. O sea, la actitud fue inteligente, fue sagaz, fue estratégico. ¿Por qué? Para llegar a eso tuvo que pensar. Ahora va a reaccionar, pero lo que me interesa que veía de que este hombre piensa. Y cuando hablamos de mayordomía es re importante saber pensar en cómo vamos a actuar en cuanto a la mayordomía. Mirá, te voy a leer el versículo 8 y 9 porque este hombre va a pensar en su futuro. Este hombre va a perder la mayordomía y él está diciendo, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿De qué va a pasar? Y él está pensando en el porvenir y por eso piensa en su presente y lleva a cabo este plan porque eso le afectaba a su futuro. Ahora, déjame leértelo en otra versión a estos textos. Versículo 8 y 9 es la nueva versión, viviente. Y mirá lo que dice. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro, dice esta nueva traducción, que fue deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz, al lidiar con el mundo que los rodea. Viste, en esta versión dice que el hombre va a alabar a este hombre pícaro, aunque él fue deshonesto, en esto tuvo astucia de cómo manejar, y va a decir la verdad que los hijos de este mundo, los impíos, los incrédulos, son más astutos que los hijos que están en luz, o sea, los creyentes. Ellos son mucho más astutos que nosotros en cuanto al manejo, y él dice, al lidiar con el mundo que los rodea. Pero mira el versículo 9 como dice en esta versión. Aquí está la lección. Perdón. ¿Cuál es la lección? Dice en esta versión. Dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otro y para ser amigos. Esto está hablando Jesús. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Y eso es lo que Jesús dice en el 9. Y yo os digo, o sea, la lección, lo que Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en la morada eterna. Pero me encantó en la otra versión que me dio más claridad, porque Jesús termina el cierre de la lección y dice, ustedes tienen que aprender a utilizar los recursos que son mundanos, dinero, lo que tienen en su mano, dice, para beneficiar a otros. O sea, a punta de lo que vos tenés como mayordomo, que tenés un recurso que viene de parte de Dios, tenés que utilizarlo para beneficiar a otros, porque se te dio algo para administrar y con eso podés beneficiar a otros en este mundo. Y me encanta que él dice, con las posesiones terrenales, dice. Y él dice, en un momento se van a acabar todo lo que tenés, que vino de Dios. Pero hay dinero, tenés tu casa, no sé lo que tengas, pero Dios te ha dado algo, te dio salud, te dio una familia. Todo eso de esas posesiones que Dios te ha dado, utilízala para beneficiar a otros. Dice, cuando se acabe eso, cuando se acabe en la tierra, todo eso que puedas utilizar de recurso, dice que esas mismas personas que fueron beneficiadas te van a dar la bienvenida en dónde? En el hogar eterno. Qué impresionante, y por eso la importancia de pensar de cómo beneficiamos a otros con los recursos que tenemos. Este hombre está pensando en su futuro, con lo que hoy, antes de dejar de ser mayordomo, de abandonar eso, él se está proyectando de que después de que deje de ser mayordomo, iba a contar con estos que le está bajando la deuda. Dice, de esto yo voy a ser ahora beneficiado. Él lo está beneficiando ahora, pero después el beneficiado es él. Porque cuando él deje de ser mayordomo, abandone eso, se acabe, él iba a encontrar que lo iban a recibir con una bienvenida en sus casas por lo que él había hecho. Ahora, cuando vos y yo lleguemos al cielo y aprendamos a pensar a cómo utilizar los recursos que Dios nos ha dado, siendo un buen administrador, ¿sabés qué? Podés beneficiar a mucha gente. Y cuando te toque partir, a vos y a mí de esta tierra, habrá gente que en la eternidad te va a recibir y te va a decir gracias por todo lo que has hecho y porque a causa de lo que has hecho con tus bienes y recursos, yo fui alcanzado con el Evangelio. ¿Sabés que hay gente que no entiende esto? Y esta es la parte
cuando pensamos de la obra misionera, de sustentar a un pastor, a un anciano, ¿de dónde creen que va a salir eso? Alguien bien dijo que los recursos salen del pueblo de Dios. Y el hombre es muy egoísta con el dinero, ama tanto el dinero y deja de ver las almas. Y este hombre, que fue alguien que fue malo, nos deja una aplicación de lo que Jesús mismo él dice: aprendan a utilizar las riquezas para ganar las almas. Ahora, Dios te ha dado muchos recursos. Y si te ha dado recursos, tal vez a alguno les da de más. Y como Lidia, ¿te acordás? Recibe al equipo misionero en su casa. Era una mujer que vendía púrpura. Era alguien rica, que tenía mucha ganancia. Y en su casa comienza la iglesia, pero ella recibe al equipo misionero. Está Pablo, Timoteo, Lucas. Están ahí, hospedan en su casa. Hay gente que tiene recursos y puede ser de tanta bendición con lo que Dios te ha dado para hospedar a personas, para hospedar alumnos tal vez. No sé lo que puedes hacer. Puedes tener un grupo pequeño en tu casa, si tenés una casa amplia. Si tenés, y Dios te ha dado, sembralo en la eternidad. Por eso la importancia de la ofrenda, de una ofrenda hacia misiones. ¿Por qué? ¿Dios necesita de tu dinero y el mío? ¿Te acordás que te dije que Dios es el dueño del oro y la plata? Y me decía, entonces ¿para qué damos el dinero? Que Dios se encargue. No, no te confundas. Es lo mismo. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Dios no puede hacer que una voz audible se escuche del cielo y la tierra y le predique a todo el mundo. Sí lo puede hacer. Pero ¿sabés qué? Dios nos da el privilegio a nosotros de predicar el Evangelio. Y Dios te da el privilegio a vos, porque Él ya te dio el recurso, el dinero, para invertir en la obra misionera. Y este es el gran problema. Soñamos con hacer muchas cosas en la iglesia, pero faltan recursos. Y uno dice, no tengo, no, Dios te ha dado. Y aún habla de que Dios da poco o mucho. Dios algo te ha dado. Y la viuda nos enseña que Dios de lo poco que tenía, de lo que ya no tenía, te enseña de que la actitud es lo que se puede dar. Los ricos dieron de las obras, dice Lucas, pero ella dio de todo lo que tenía. No es de lo que tengo, es la actitud. Y si vos pensás que con tus recursos, acordate que siempre aportás a la obra. Porque para ir a la selva, para ir al África, para ir a diferentes lugares, para ir al interior de nuestras provincias, necesitas recursos. Y es triste cuando la gente no entiende esto. Entiendo de que hay un mal mensaje, lastimosamente, del Evangelio de la Prosperidad, y eso ya se genera un temor, ni se quiere enseñar, o ya genera. Pero hay que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque si lo enseño con temor y reverencia, está en la Biblia y lo debo enseñar. Si hoy no maneja bien tus recursos, es porque no entendemos de que mucho de eso no vamos a poder alcanzar para hacer la obra de Dios. Nunca vamos a poder sostener entonces a un equipo pastoral en la iglesia si no entendemos la importancia de sembrar en la obra de Dios. Nunca vamos a ir mucho más allá de tu lugar, de donde hoy te encontrás, si no aprendes a sembrar. Y tenés que aprender a sembrar. Con tus recursos puede ser de mucha bendición. Tal vez Dios te ha dado un buen auto, una buena camioneta, tal vez, y con eso podríamos hacer un montón de viajes misioneros. Yo me acuerdo que de un hombre habíamos ido a algo y íbamos tomando mate y comiendo tortilla, y él cuidaba mucho el auto. Después yo me entero que no le gustó eso, y entiendo, pero solo fue comida. Y vos decís, ¿tanto? Si eso no te lo vas a llevar. ¿Y sabés cuántas cosas Dios nos ha dado de recursos para este principio? Y no te olvides de que Dios te lo da y te da el privilegio de ser parte, aún de con tu familia, de ser parte de la obra de Dios. Es el mejor recurso, la vida de una persona, de poder sembrar. ¿Y cuántas personas luchan después con sus hijos por las decisiones? El hijo le dice, quiero entregar mi vida a Dios. ¿Qué vas a hacer para Dios? Y quieren que se pierdan el mundo. ¿Qué mejor que invierta su vida para el Señor, le sirva, y cuando llegue al cielo va a tener más ganancia de lo que este mundo, de lo que pueda lograr? ¿Te das cuenta de que Dios nos habla de la importancia de pensar? Quiero que pienses en esta mañana cómo estás utilizando los recursos pensando en esto que habla del hogar eterno. Con cada cosa que Dios te ha dado puede ser de tanta bendición si sabes utilizar tus recursos, pero tenés que pensar. En cada cosa podés sembrar para la eternidad, para los niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, y mucho más allá de Tucumán. Pueden llegar a la otra parte del mundo. Pueden llegar si aprenden a pensar cómo van a hacer con los recursos que Dios te ha dado. Pueden ser de tanta bendición, más de lo que te imaginas. Y por eso la importancia de pensar. Este hombre piensa y se proyectó al futuro. Qué lindo que nosotros hoy pensemos de cómo con los recursos que tenemos
cómo nos vamos a proyectar a la eternidad y a cuánta gente vamos a proyectar a la eternidad, ¿verdad? Lo cuarto, la importancia de la fidelidad. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Después dice, pues si en la riqueza es injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y te das cuenta que habla de la importancia de ser fiel, de ser fiel en lo poco, de ser fiel con lo verdadero, con lo que te han dado, aun lo que no te pertenece. Y habla de la importancia de ser fiel. Tenés que ser fiel con lo que Dios te ha dado. Fidelidad es lo que Dios busca. Fidelidad en lo poco, si Dios te ha dado y vos me decís, Leo, no tengo mucho, pero sé fiel con eso. Administralo bien, supervisá bien, cuidalo. Aprendí a manejar esos recursos. Pensá bien, aunque sea poco, pensá bien cómo lo utilizás. Tu cuerpo, tu familia, el dinero, el ministerio, pensá bien, pero sé fiel. Si tenés mucho, también, mucho más todavía, sé fiel. Y aun, aunque vos me digas, pero esto no es mío, en la parte que vos me digas, no es propiedad mía, por más que te lo hayan prestado, lo que sea, sé fiel. La actitud de ser fiel es fundamental para un mayordomo, porque se busca que sea fiel. Y a veces uno dice, pero Dios no, siempre estoy en lo mismo, ¿sabes? Tenés que pensar que tal vez estás siendo infiel. ¿Cómo podés pretender más si hoy no sos fiel en lo poco? Si no sos fiel hoy con el ministerio, ¿cómo querés tener más? Hay gente que pretende más y no es fiel hoy en lo poco. Dios no te va a confiar más porque, ¿sabes por qué? Porque lo vas a administrar mal. Es como un padre con un hijo, si no aprende a cuidar y a valorar lo que tiene y es fiel en eso, si le da algo de más, va a sacar un hijo caprichoso y que no le da. Y alguien bien dijo, y esto me gustó, el hijo va a entender, no va a entender, solamente va a saber el precio. Y si le preguntas cuánto vale una Play, te dice el precio. Pero no entiende el costo del trabajo que tuvo que hacer el padre para llegar a comprarle eso. Y por eso es importante a entender esto de ser fiel, para que Dios pueda añadir más, ¿por qué? Porque va a ver que lo vas a administrar y lo vas a cuidar y vas a entender el costo, porque hay un costo alto. Cuando pensamos en la iglesia, en muchos de esos temas, acordate que a Cristo le costó la vida. Aprende a ser fiel, y es la pregunta, si hoy estás siendo fiel en la mayordomía que Dios te ha dado. Si querés pretender más, que no está mal el hecho de querer crecer y mejorar. No, está bueno. Pero si no somos fiel, ¿para qué aspiramos a más si no lo vamos a poder manejar? Y por eso lo importante de entender la palabra, de entender tu rol, para que aprendas a ser fiel. Pensá en esto, vas a partir de esta tierra y mirá lo que decía el versículo, ¿no? Decía, da cuenta de tu mayordomía. ¿Sabés que en otra versión decía, vas a tener que dar un informe de tu servicio, de tu administración? Pero me encantaba que él iba a tener que dar un informe de todo lo que él había hecho. ¿Sabes por qué tenés que ser fiel? Porque vas a dar un informe y vas a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Y tenés que pensar y te va a decir, ¿cómo fuiste con tu familia? ¿Cómo fuiste con el dinero que te di? ¿Cómo? Y te va a preguntar, y me va a preguntar a mí. ¿Estamos siendo fieles con la mayordomía que Dios ha puesto en nuestra mano? ¿Estamos siendo fieles en administrar? ¿Estamos siendo fieles en nuestro trabajo de supervisar? Hay que supervisar. A veces no supervisamos. No supervisamos nuestra familia, no supervisamos bien el ministerio. Y eso habla de que no estamos siendo fieles. Porque Dios te puso ahí para que supervises como un buen mayordomo. Y a veces ese trabajo de supervisar demanda de estar ahí, de cerca y ver. ¿Para qué? Para que las cosas se hagan bien. Y eso también tiene que ver con mayordomía. Acordate que sos el encargado de administrar, pero de supervisar. Y se requiere que sea fiel vos y yo. ¿Sí? Así que pensá si estás siendo fiel. Y por último, la importancia del corazón hacia los bienes que manejamos como mayordomos. ¿Por qué el corazón? Jesús habla en el 13, dice que ninguno puede servir a dos señores, o va a servir a Dios o a las riquezas. Y después va a decir, y los fariseos se burlaban cuando escuchaban de esto, porque los fariseos tenían a la riqueza como algo sumamente importante y lo ponían en una altura y era fundamental, y por eso dice que se burlaban, porque a causa del dinero, de toda la gente, ellos abusaban del dinero.
Pero miren cómo termina el verso 15, dice, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque para lo que los hombres es importante, para la gente del mundo lo que es importante, el dinero, lo material, Él dice, delante de Dios es abominación. O sea, para Dios lo que la gente del mundo piensa de una manera, para Dios lo ve de otra manera. Pero me encanta cuando dice de que los fariseos se burlaban y que dice que no podés servir ni a las riquezas ni a Dios. A las dos no podés, es a uno. ¿Y sabes de qué te habla esto? De tener de un corazón, de la importancia de tu corazón y el mío, para los bienes, como mayordomos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se puede dividir. Y si se divide un corazón, va a estar Dios y la riqueza. O sea, y Dios quiere que lo ames con todo tu corazón, dice Mateo, ¿verdad? Y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice que muchos se desviaron y se extraviaron de la fe. Porque Dios sabe de que si el corazón se inclina al dinero, más que a Dios, es un problema. O si a las cosas materiales. Y te vas a dar cuenta que vas a dejar de ser un buen mayordomo. Y Dios sabe, por eso la importancia de tu corazón hacia los bienes que Dios te ha dado como mayordomo, en cada área. Y aun cuando hablamos no solo de la riqueza, pensá de que a veces nuestro corazón se va para la familia y más que para Dios, y nuestro corazón está ahí y descuidamos mucho lo otro. Y tiene que haber un equilibrio, pero Dios en primer lugar. Y aún, fíjense que Dios dice que la actitud que tiene Dios a cómo ve las cosas, cómo la ve del mundo, Él lo aborrece. La gente del mundo piensa de una manera con el dinero, la familia, totalmente diferente a un creyente, como debe pensar. Pero ¿qué corazón tenés para los bienes que Dios te ha dado? En el área que sea que lo puedas poner un título y pensar, ¿cuál es tu corazón? Y por eso es importante que tu corazón esté en el lugar correcto hacia ese tema, porque si tu corazón está bien ubicado, vas a tener una buena mayordomía y Dios va a estar en el lugar que debe estar y lo vas a hacer con temor. Pero cuando tu corazón está totalmente desviado y no hay temor en tu corazón ni el mío, no va a haber una buena administración, no vamos a supervisar bien, ni mucho menos somos buenos encargados, porque en el corazón pasa todo. Y por eso, pensá en esto, cuando no hay un buen rol, empezamos viendo la importancia del rol, de los roles de como mayordomo. Dios es el dueño, vos y yo mayordomos. Pero cuando no se entiende esto de los roles, lamentablemente hay un mal manejo. Y eso fue lo segundo, la importancia de un buen manejo. Cuando vos y yo no entendemos el rol, manejamos mal. Cuando vos y yo no entendemos el rol y manejamos bien, indudablemente pensamos mal, vamos a pensar mal. Y yo te hablé de la importancia de pensar bien hacia los bienes, de cómo utilizar esos recursos que Dios te ha dado. Y pasa mucho, pero cuando no entendemos lo del rol, no manejamos bien, nuestros pensamientos totalmente, en vez de beneficiar a otros, nos beneficiamos nosotros con los recursos. Y somos egoístas. Y ahí actuamos mal. Y después te hablé de la importancia de la fidelidad. Y sin duda, si no hay un buen rol, un buen manejo, si no pensamos bien, no hay fidelidad para eso. Es afectado. Y por último, nuestro corazón totalmente está desviado a como debería estar hacia un mayordomo. Y te das cuenta que todo está conectado. ¿Por qué? Porque empieza por entender el rol, de eso te va a afectar el manejo. De eso, indudablemente, vas a poder pensar bien y terminando siendo fiel y cuidando cada día tu corazón para ser un buen mayordomo, un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Así que espero en esta mañana puedas tomarte el tiempo de reflexionar en cada punto que acabamos de ver y estudiar y espero que te haya sido de bendición. Pensá bien si hoy estás siendo fiel. ¿Entendés bien el rol? ¿Estás manejando? ¿Cómo estás manejando? Pensá cómo estás pensando con los recursos, para qué, qué pasa en tu mente al pensar en los recursos. ¿Pensás más para vos o pensás más para afuera? ¿Para cómo beneficiar a otros? ¿Qué pasa en tu corazón con este tema de los bienes? Con este tema de todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Tenés que evaluarte mucho en esta mañana y que Dios nos ayude y nos dé claridad y que el Espíritu Santo nos ayude a ver lo que no estamos viendo y que seas sincero. Tenés que ser sincero con lo que vas a encontrar, ¿sí? Vamos a orar en esta mañana y le agradecemos a Dios por su palabra. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por su palabra que nos ayuda en este tema de la mayordomía en el primer domingo viendo este tema.
Vemos, Dios, la gran responsabilidad que tenemos y le pedimos su ayuda y su intervención para que en este tiempo podamos meditar y evaluar en lo que hemos escuchado. Que como Esdras, Señor, cuando escuchó, Él cumplió lo que escuchó. Que nosotros podamos cambiar y si aún nos damos cuenta de que estamos siendo infieles, de que estamos manejando mal, de que los roles lo tenemos invertido, de que nuestros pensamientos son incorrectos, son más para nosotros. Y Padre Santo, tal vez nuestro corazón hoy no está del todo correcto hacia este tema. Le pedimos perdón, Padre Santo, y que nos ayude a cómo cambiar y restablecer la mayordomía que usted nos ha dado, Señor. Bendice a su pueblo y bendice su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Les deseo un lindo domingo. Que la pasen bien y bueno, espero que la palabra de Dios haya sido de bendición. Sabemos que no vuelve vacía, así que les mando un fuerte abrazo. Los veo el día jueves, Dios mediante, si así me permite compartir. Y gracias a Dios por volver a verles y compartir la palabra en esta mañana. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga grandemente.